Adelante, Sally. Bueno, ya podemos comenzar. Vamos a empezar orando. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y que, bueno, sea Él ayudándonos en medio de todo este espacio que hemos sacado para seguir aprendiendo más de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido maravilloso, has sido bondadoso, Padre. Eres un Dios fiel. Un Dios, Señor, que no hay nada imposible para ti. Eres maravilloso. Tus maravillas, Señor, son permanentes, Dios, en nuestra vida. Gracias, Rey, por este momento. Gracias por este instante. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender de tu palabra, para meditar en ella, para saber, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que hoy, Señor, todavía siga haciendo eco en nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a ella, la abrimos, la estudiamos, Señor, es como una fuente de vida, Señor. Rey amado, glorificamos tu nombre en esta tarde. Te pedimos también perdón por cuanto hemos fallado delante de ti. Te pedimos que seas tú, Señor, teniendo misericordia de nuestras vidas, ayudándonos, Señor, cada día a actuar y a vivir de forma correcta, a llevar una vida, Señor, que te agrade. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me regala, Señor, de compartir con mis hermanas, Señor, y de estar a cargo, Padre, de esta enseñanza. Te pido, Señor, que seas tú guiando mi vida, Señor, aún mis palabras, Señor, que seas tú, Padre eterno, utilizándome, Dios, y que así como esta enseñanza, Padre, ha sido de bendición a mi vida, pueda ser de bendición para mis hermanas y de todas las personas que la puedan escuchar después. En tus manos colocamos, Señor, este espacio y te pedimos que seas tú, Rey de Gloria, glorificándote. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua te damos gracias por nuestras familias, gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están en este lugar, aún por las que van a ingresar en unos momentos. Gracias te doy, Rey, por todo, Padre eterno, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Listo. Bueno, hoy me toca compartir acerca de Josaba y Hulda. Le he dado un enfoque a esta enseñanza, el cual lo titulé Viviendo en verdad y valentía. Ya a lo largo que vayamos estudiando, vamos a darnos cuenta por qué le coloqué este título. Vamos a continuar. Bueno, vamos a estar desarrollando varios puntos. El orden que le di fue, inicialmente vamos a mirar el significado del nombre de estas dos mujeres. Vamos a ver un poco del contexto. El contexto que vamos a leer son unos versículos antes del texto clave. ¿Por qué unos versículos antes? Porque lo que está sucediendo alrededor de cada una de ellas es lo que le da significado y sentido a la acción que ellas tuvieron. Entonces, por eso vamos a empezar leyendo un poquito antes para poder mirar en qué contexto y en qué escena se encontraban estas mujeres y por qué actuaron de esta forma y el valor que tienen o que tuvieron. Luego vamos a continuar con el versículo clave. Vamos a mirar unos datos o detalles bíblicos, que es como la información que nos da la palabra del Señor, porque si bien hemos venido estudiando a cada una de estas mujeres y nos hemos dado cuenta que a la mayoría de ellas no se les menciona de una forma amplia en la escritura. Los datos que podemos encontrar allí son muy mínimos. Entonces, por eso los quise como apartar para resaltar cuáles son aquellos que nos regala la palabra y cuáles son aquellos datos históricos que podemos inferir a partir de toda la historia y la lectura que vayamos haciendo. Luego, una información histórica acerca de Hulda. Pasaremos unas reflexiones y enseñanzas para tener en cuenta en nuestros días, que fue como que el enfoque que le di. Allí hablaremos un poquito de eso. Finalmente, la participación y los aportes que los haremos después de haber orado para cerrar la grabación. Continuamos. Bueno, empezamos con Josaba. Vemos allí una imagen de ella que es muy valiente, muy emblemática. Esa imagen me llamó mucho la atención cuando la vi. No sé si la alcanzan a detallar bien y vemos que detrás de esa imagen hay como unos señores allí cogiendo unos niños y está Josaba con un niño en sus brazos.
vamos a saber ya después quién es ese niño. La palabra Josaba la estuve mirando en el diccionario Strong, allí tenemos el número, sabemos que este tiene un significado dentro del contexto hebreo, pero hoy nos vamos a centrar en que el nombre de Josaba, que allí se lee Yehoshaba, y significa Jehová es un juramento. Y cuando estuve analizando todo esto me daba cuenta que era un juramento porque el Señor permitió que continuara su plan por medio de ese niño que ella pudo haber salvado. Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a leer un poquito acerca del contexto. Está en Segunda de Reyes 8, del 25 al 29. No sé si alguna me lo puede leer para también intercalando, si todas participar. Bueno, entonces lo voy a leer. Dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocasías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento habían matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocasías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que anduviese impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Jazreel, rey de Siria, a Ramot, a Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Volvió para curarse en Jezreel de las heridas que les había hecho en Ramot, peleando contra Jazreel, rey de Asiria. Y descendió Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Continuamos. Luego hay un subtítulo allí, dice Jehud mata a Ocasías. Continúa la lectura. Pero esto venía de Dios para que Ocasías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehud, hijo de Ninsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocasías, que servían a Ocasías, y lo mató. Buscando Ocasías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, a quien de todo corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocasías no tenía fuerza para poder retener el reino. Luego dice, entonces Atalía, madre de Ocasías, viendo que su hijo era muerto, se levantó, exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Bueno, hasta aquí vemos una escena que habla de matanza, de muerte, que se enfrentaron, que lo buscaron, que lo trajeron para matarlo. Vemos que este libro de Reyes, bueno, estuve averiguando el libro de Reyes, que aquí se están como que enfrentando esos dos reinos y se han levantado durante ese proceso, se levantaron varios reyes, unos buenos y otros malos. Pero en este pero en este instante, o sea, en esta escena, en los reyes que estaban reinando eran los malos. Aquí vemos que eran los de la casa de Acab, estaban eh, unidos o tenían alianzas con Natalia. Ya hemos estudiado quién fue esta mujer. Sabemos que fue su proceder, fue incorrecto delante del Señor, y vemos un contexto lleno de guerras y de cosas que no son buenas y que dañan, y era lo que estaba pasando en ese momento.
Vamos a continuar. Aquí viene el versículo clave, que es donde aparece Josaba en acción en medio de todo eso que ya leímos, de ese enfrentamiento y de esa búsqueda de poder, porque allí vemos que mataban a un rey porque el otro quería ocupar su lugar y así sucesivamente, y esa guerra se mantuvo y vamos a mirar qué sucede. Pero Josaba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalías reinaba en el país. Es decir, que durante el tiempo que Josaba se dispuso a proteger a este niño, aún permanecía la violencia en ese momento. Y vemos de que ella tomó a ese niño, dice que lo guardó junto a su nodriza, y dentro de ese guardar, muy seguramente le protegió y le enseñó, lo formó. Vamos a mirar qué más dice. Vamos a continuar. Bueno, entonces vemos aquí que leemos ese texto y los datos bíblicos que nos dan es que Josaba es hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada y que era hermana de Ocasías. Algo importante que yo también podía mirar dentro de esto es que Josaba era entonces diferente a las demás personas de ese momento, porque si todas estaban, me imagino, atemorizadas por lo que estaba sucediendo, Josaba se levantó con valentía y pudo proteger a ese niño que también ya tenía, como quien dice, la muerte, porque habían mandado a matar a todos los niños, y uno de ellos era Joás. Pero esta mujer se levanta en medio de esa situación que se está presentando y decide guardarlo. Dice que lo apartó y lo guardó. Y Jorán, quien era sacerdote. Sabemos de que el ser sacerdote es una función que implica mucho cuidado y mucha responsabilidad delante del Señor. Sabemos que en aquel entonces el sacerdote tenía una función importante dentro del pueblo y por ende se consideraba que era una persona que muy seguramente vivía en intimidad con el Padre, cultivaba una vida de oración con el Señor. Y pues esta mujer era, Josaba era mujer del sacerdote Joiada. Entonces vemos que seguramente ella conocía la palabra del Señor, conocía cuáles eran sus promesas, conocía cuál era el plan del Señor para con su pueblo Judá, porque vemos de que aquí dice que ese niño era el rey para que no reinara más sobre la descendencia de Judá, porque los que estaban teniendo el poder eran los de la casa de Acab. Continuamos. Bueno, aquí llegamos a las reflexiones y enseñanzas. Bueno, esto sí fue algo que durante todo lo que vimos pude sacar o resaltar de esta mujer. Creo que es lo importante, lo que nos vamos a llevar hoy, además de conocer cuál era el nombre de Josaba, además de saber y de recordar datos que seguramente en otro momento hemos leído, como que era esposa del sacerdote Joiada, lo poco que nos regala la escritura. Pero su mensaje es bastante enriquecedor, es bastante rico por la acción y la forma en cómo esta mujer participa. En las informaciones que estuve revisando, vemos que ellas le llamaban protegió a un niño. Eso es importante. Esta mujer protege a ese niño, pero vamos a ver de qué cosas lo protege. Ahí vemos de que lo protegió de toda esa situación de peligro, de muerte y de maldad que hubiera enfrentado él. Dice que ese niño era el rey legítimo de Judá porque después de eso fue él quien reinó. Bueno, vemos que había enfrentamiento, que había guerra. Bueno, y aquí yo coloqué que a quién necesitamos proteger nosotras, porque es la reflexión que vamos a hacer. Si esta mujer protegió a ese niño porque ya se tenía como una promesa, se tenía una continuidad que él iba a ser el rey, el próximo rey de Judá,
y lo protegió esta mujer. Aquí creo que es donde está su valor por la acción que hizo y por la protección y lo que implicaba proteger a ese niño del plan malvado que ya tenían la casa de Acat. Entonces creo que allí eso es importante tenerlo presente. Y entonces, en ese sentido, yo me preguntaba, bueno, pero ¿a quién estamos protegiendo? ¿O de qué necesitamos protegernos nosotros en nuestros días? ¿Y por qué necesitamos protegernos? En nuestros días debemos ser esforzadas y valientes para proteger, para cuidar y enseñar, para proteger a nuestros hijos, bueno, a los hijos, las que tienen hijos. De pronto, en el caso mío, no sé, a mis sobrinitos, a los niños, que me permite el Señor lidiar con ellos, de pronto poder estar allí mirando qué situaciones de peligro están alrededor de ellos, que son muchas. Vemos que en estos tiempos, también en la actualidad de hoy, estamos enfrentando situaciones de guerra, donde situaciones que aterran y que dan miedo. A veces salimos a la calle y nos podemos encontrar con cualquier cosa aterradora, que quedamos desconcertadas, pero creo que nuestra confianza está en el Padre y es lo que nos ayuda a permanecer firmes, porque era la situación que estaba viviendo esta mujer, pero aún así ella lo protege. Entonces por eso colocaba acá que en nuestros días debemos ser esforzadas y valientes para proteger a nuestros hijos, para proteger las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestras familias, debemos ser valientes para cuidar de ellas y también para enseñar la verdad y hacer lo correcto, porque también para eso se necesita valentía y decisión. Porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué tal si de pronto esta mujer no se arriesga a tomar ese niño? De pronto se llena de temor, porque a veces, si bien el Señor nos da fuerzas y es el que nos ayuda cada día, hay momentos en nuestra vida donde sentimos temor y sabemos que tenemos que actuar de una forma, pero a veces no lo hacemos, a veces no lo hacemos. Y pensaba en mí, decía, por eso decía que esta enseñanza también habló mucho a mi vida, porque si a veces estamos en una situación donde tenemos que accionar, pero no lo hacemos, no lo hacemos y a veces es por el temor, por el miedo, por lo que sucede a nuestro alrededor, que a veces nos detiene, nos acorrala tanto que nos da miedo de poder levantarnos y enfrentarnos, o sea, con esa verdad y también con esas promesas del Señor que nos ha dado, porque son ellas las que también nos motivan día a día a actuar como actuamos, porque entonces, ¿qué sentido tendría? Nos movemos siempre ante lo que creemos que es bueno, que es verdadero. Entonces, también nos motiva. Seguramente esta mujer lo hacía porque sabía el propósito que tenía este niño, o lo que venía, lo que iba a suceder después de que ella protegiera a este pequeño. Entonces, esa parte. Y yo colocaba una pregunta aquí y dice, ¿estamos cuidando bien lo que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos cuidando bien lo que el Señor nos ha entregado? Sabemos de que el Señor nos ha entregado muchas cosas, porque todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que el Señor nos ha permitido conseguir y alcanzar, es porque Él así lo ha querido. Y nos los ha dado por mera gracia y por misericordia, por su misericordia. Entonces, ¿será que nosotros estamos cuidando bien eso que Él nos ha dado? Primeramente, su verdad, protegiéndola, porque a veces estamos en lugares y hablan muchísimas cosas, pero aún en ese momento también tenemos que ser capaces de poder levantarnos aunque nos cueste, porque también lo digo por mí, aunque nos cueste, y poder decir qué cosas nos ha mandado el Señor a hacer, qué es lo correcto y qué es lo bueno. Entonces, de pronto proteger a nuestras familias es una gran responsabilidad. Aquellas que de pronto ya son madres, que tienen su familia. Es difícil, pero eso el Señor te lo ha permitido tener, se los ha permitido tener, les ha permitido tener un esposo, una esposa, unos hijos, una familia. Entonces, a eso debemos proteger eso. Eso que el Señor nos ha regalado, que es un regalo maravilloso, así como lo plantea, bueno, como lo muestra la palabra del Señor cuando la estudiamos. Es un regalo maravilloso. Entonces, proteger eso, que es importante. Y también aquellas cosas de pronto, también materiales que debemos cuidar porque son de valor para nuestra vida. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a pasar a Hulda. También vemos a esta mujer. Su posición es como de, bueno, estaba como orando, mirando al cielo, supongo. Y vamos a saber por qué aquí dice que era una profetisa israelita, es importante. Entonces, Hulda, una profetisa israelita. Pasemos.
Ay, esto no se ve casi. Bueno, como aquí nos dice que es una profetisa israelita, yo quise revisar un poco este término, que bueno, sé que de pronto ya lo conocemos, pero vamos a recordarlo, ya que esta mujer es una profetisa. Dice que la palabra profetisa viene de término nabat, bueno, se pronuncia nabat, y su definición es profetiza, profetiza, profetizaron, profetizar, hablar por inspiración. Yo iba a resaltar esta palabra, hablar por inspiración, porque esta mujer entonces no hablaba por su propia cuenta. Y seguramente quien inspiraba a esta mujer era el Señor. Entonces sabemos que hablar por inspiración es una de las características que debe tener, que tenía esta mujer profetisa. Hablaba por inspiración, pero esa inspiración venía del Señor. Yo busco un texto bíblico aquí, un comentario del diccionario dice, una profetisa israelita, mujer que profetiza o realiza el trabajo de un profeta. Como se ha mostrado en las Te ayudo, Sari. profecías, Te ayudo, Sari. sí, está como corrida. Bueno, el significado básico de profetizar es anunciar por inspiración los mensajes procedentes de Dios. Los mensajes procedentes de Dios es importante. Revelar la voluntad divina, revelar la voluntad divina. Y esa voluntad divina del Señor la encontramos en su palabra. Mm, aunque no siempre implique la predicción del futuro. Ya hemos aprendido que un profeta no solamente es aquel que te dice qué cosas van a suceder, sino aquel que predica la verdad, la palabra del Señor, y permite que esas personas que escuchen hagan techuá y se arrepientan, vuelvan a la instrucción del Padre y hacer lo correcto. Al igual que existieron profetas verdaderos, también hubieron falsos profetas. También Jehová utilizó algunas profetisas y las impulsó con su espíritu, mientras que hubo otras que fueron falsas profetisas. Aquí busqué un texto bíblico que eh, habla muy bien de los profetas. Dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Aquí vemos que es el mismo Señor quien pone sus palabras en la boca de estas personas. Creo que este es uno de los dones, creo que es uno de los dones que debemos tener más cuidado, y como hemos aprendido en otras enseñanzas también que nuestro pastor comparte, que no cualquiera puede decir, no es que yo soy profeta y entonces me dedico a decir lo que se me ocurra, porque aquí claramente este texto nos está dejando claro de que el Señor es quien pone esas palabras en su boca y Él les habla y le hablamos a esas personas lo que el Señor manda. Y para esto yo pensaba y yo decía, bueno, esta mujer era una profetisa, el Señor seguramente lo usaba y vamos a ver ahorita en el texto clave cómo usó el Señor a esta mujer. Y yo decía, seguro que esta mujer era una mujer de testimonio en esos tiempos. Esta mujer seguramente cultivaba una vida de oración con el Señor. Esta mujer seguramente meditaba en la instrucción del Padre, conocía bien al Señor. Y así como hemos aprendido también que nosotros para conocer a alguien tenemos que pasar tiempo con esa persona, tenemos que pasar cerca de esa persona. A veces queremos convertirnos como alguien o imitar a alguien y nos hacemos lo más parecido a ella a la medida que podemos conocerla, que podemos saber de ella, que podemos saber qué cosas le gustan. Y yo siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir a veces con algunas personas que les predico, yo les digo, bueno, pero ¿y cómo conocemos más al Señor? Porque yo les digo, esto que les puedo decir en el momento, porque a veces predicamos y tenemos ganas de decir muchas cosas, contarles, digamos que todo lo que el Señor nos ha permitido conocer a nosotros, así queremos compartirlas con otras personas, pero a veces el tiempo es limitado, estamos corriendo, hay muchas distracciones y no podemos. Pero siempre les dejo esta reflexión y les digo a las personas que tengo la oportunidad de compartirles, les digo, hay que acercarnos al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo su palabra, leyendo su palabra. Yo le dije, a veces podemos leer y no sabemos qué va a pasar, pero sabemos de que el Padre es quien lo hace, el Señor es quien lo hace. Simplemente siempre las invito a leer y le digo, si quieres conocer más del Señor,
seguramente en tu casa tienes una Biblia, no la lees casi, pero entonces es hora que lo hagas. Es hora de que empieces a meditar en ella, es hora de que empieces a leerla y también a pedirle al Señor que te ayude para que le conozcas. Claro, aquellas personas que tienen la disposición y que han mostrado interés en querer conocer más acerca del Señor. Pues eso siempre les digo cuando tengo la oportunidad. Eso era como un paréntesis allí. Aquí dice en el Antiguo Testamento, bueno, quise traer este aporte acá también, que dice que no solamente Hulda era profetisa, en el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia se levantan muchas mujeres con esta función, muchas mujeres que el Señor utilizó también para cumplir su plan, muchas mujeres que el Señor les plació usarlas para grandes cosas, para grandes cosas. Dice, en el Antiguo Testamento se destaca a Miriam, hermana de Aarón, y a Moisés, quien fue reconocida como una profetisa. Eso lo encontramos en Éxodo 15:20. Débora también, Débora también fue una destacada profetisa y la única mujer registrada como juez en Israel. Débora, esposa de Lápido, era una profetisa que en esa época juzgaba a Israel. Aquí vemos que también una función de ellos era juzgar a Israel. Hulda, otra figura femenina mencionada en la Biblia, que es de la mujer que estamos hablando hoy, vivió en Jerusalén durante el reinado del rey Josías. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, los versículos que estamos leyendo, en Segunda de Reyes, perdón, y también en Crónicas. Cuando Josías descubrió la ley durante una reforma en Judá, consultó al Señor a través de Hulda, y ahorita vamos a mirar esa parte. Esta última predijo un desastre para Judá. Vemos la predicción que habló Hulda debido a la idolatría, pero anunció que Josías moriría en paz por su humildad y fidelidad a Dios. Al escuchar las palabras de la ley, él rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Eso es lo que vamos a estar mirando ahorita. Entonces vemos que también, algo que se me olvidó decir, es que el pueblo seguramente también estaba en idolatría, porque tenían otros dioses que no era el Dios verdadero, que no era el Dios de Israel. Entonces también estaban en idolatría. Listo, continuamos. Ahí está, no se ve casi. Bueno, este es como el contexto para ya iniciar en la historia. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Sari, si te queda muy difícil, yo te puedo ayudar porque Sí, por favor, por favor. bueno, yo te voy a leer acá desde. Ok. Y las hermanas allá también pueden estar Es que atentas estoy en para el que celular, vayan por eso. la lectura, Listo. no te preocupes. Dice así la palabra en segundo libro de Reyes 22 del 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vamos a mirar un poco acerca de las reformas de Josías en Segunda de Reyes 23, del 23 al 20. Espera un momentito, aquí. Parece que se me fue la... Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y
quebrado y desmenuzado las esculturas y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Continúo o tú vas a hacer alguna explicación allí? Tienes el micrófono apagado. Tienes apagado, Sari. Enciende tu micrófono. Ahora sí. Ya. Bueno, aquí continuamos y vemos que ya se levanta un rey que trae otra mentalidad. Vemos a un rey que viene, como quien dice, a acomodar y hacer las cosas bien. Este rey viene con un pensar distinto. Aquí vemos de que él dice que va a destruir todas esas imágenes de acera. También viene con la idea de reconstruir el templo. Viene pensando en hacer las cosas bien, en hacer las cosas acorde al propósito del Señor. Vemos un rey que se inquieta por eso. No sabemos más de él, vamos a mirar qué continúa diciendo, pero tener claro de que ya entonces este rey no piensa como los demás, es decir, que ya él venía a hacer un cambio en esa historia, él venía a hacer un pares allí y vamos a ver ahorita que intervenga Hulda. Continuamos. Bueno, dice así, sigue en Reyes, capítulo 22, desde el versículo 23 hasta el capítulo 23, versículo 32. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai su Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían escogido de mano de Manasés y de Efraín, y todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Adonai, los cuales los daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantera y madera para los armazones y para las entabladuras del edificio que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Adonai dada por medio de Moisés, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Adonai, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Adonai por mí, y pon el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Adonai, para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Listo, bueno, aquí vemos que
este rey emprende acciones de cambio, emprende acciones para empezar a hacer las cosas bien. Y cuando estaba investigando la historia, yo leía de que esta historia tiene un significado profético. Si bien hoy nos vamos a enfocar en la acción que hizo Hulda, es importante resaltarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo esto que hemos leído tiene un significado profético y por eso vemos que hay varios, que están los dos reinos y que ahora se levanta este nuevo rey a reconstruir ese templo. Ya los que sabemos, pues ya tenemos claridad de qué historia estamos hablando. Continuamos. Listo, ahora sí viene el versículo clave. No sé si alguna de ustedes quiera participar y lo lee, para que no estemos calladitas. ¿Alguien quiere participar? Alguien que quiera leer el texto del versículo clave. Ese se ve muy claro. ¿Quién es Xiomara? Sí, Sí, Xiomi. Adelante, Xiomi. listo. Xiomi, ¿levantaste la mano? ¿Vas a participar o se te activó allí la Allí también está Ángela, no sé si Xiomara Ángela? o Ángela. Si no, entonces Ángela puede hacerlo. Shalom, shalom a todas. Bendiciones. Shalom. ¿Me escuchan bien? Bueno, leo Sí. para ustedes. Entonces, Ilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así: decía el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Yahweh: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahweh, así le diréis: Yahweh, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Elohim al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Yahweh. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Listo, bueno, aquí vemos que los hombres que mandó el rey se dirigieron donde Hulda. Yo pensaba, bueno, vemos que estaban en un contexto donde las cosas no se estaban haciendo bien, pero estos hombres fueron donde la profetisa Hulda para buscar una respuesta que era una gran responsabilidad, porque había sido el rey mismo quien había mandado a consultar acerca de ese libro que habían encontrado. Estos hombres fueron donde Hulda y vemos que Hulda les da un mensaje que es bastante duro. No les dice cosas buenas para el pueblo, no les dice un mensaje que alivie de a mucho, les dice un mensaje fuerte, pero también vemos la misericordia que el Señor tiene para con el rey, que se ha levantado a hacer lo bueno. Él les dice ese mensaje que es el pueblo quien va a pagar y quien va a sufrir todas esas consecuencias por su pecado. Pero este rey que se ha levantado a hacer lo bueno y lo correcto delante del Señor, dice que el Señor no va a permitir que él vea tales cosas, no va a permitir que él se afecte por esas cosas. Entonces, vemos que aquí nos confirma, las palabras de Hulda nos confirman una de las características
que tiene una mujer profetisa. Es emitir y hablar el mensaje de Dios. Y fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer les dice, por cuanto ustedes se apartaron, por cuanto no hicieron lo bueno ni lo correcto delante de los ojos del Señor, entonces vendrán todas estas cosas. Y es un mensaje fuerte. Es lo mismo que el Señor nos recuerda a nosotros cada vez que leemos Deuteronomio, donde están las bendiciones y las maldiciones, donde están las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Es precisamente esto que estamos haciendo, y a veces cuando leemos este texto siempre nos debe confrontar el simple hecho de pensar, estamos haciendo lo bueno, entonces vamos a tener resultados buenos, estamos haciendo lo malo, vamos a tener resultados malos, y debemos de tenerlo claro porque vemos que aquí el Señor tiene como que esa perspectiva, y es como su filosofía, es una filosofía que, bueno, yo analizo, y a veces hablando con algunas personas yo les digo, el Señor es un Dios perfecto, o sea, su filosofía es tan real y tan justa. ¿Porque es justa? Podemos pensar de que no es justo. Ay, no, pero mira que Dios hace tal cosa. Pero vemos de que su filosofía es tan justa que Él dice, bueno, haces lo malo, tendrás cosas malas, haces lo bueno, tendrás cosas buenas. Y sin embargo, el Señor siempre tiene misericordia de nosotros, porque Él nos da cosas aún sin merecerlas. Entonces, continuamos. Ajá. La anterior. Bueno, entonces esta es la historia. Aquí continuamos a ver un poco acerca de qué sucedió entonces con ese rey. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Adonai, y con él todos los varones de Judá. Anteriormente habíamos leído de que los de Judá estaban como un poco intranquilos y estaban, por decirlo así, inquietos y dolidos porque estaba como que reinando el mal allí en ese momento y ellos no podían hacer nada, porque vemos que quien tenía el poder eran personas malas, pero aquí vemos que este rey los convoca. Me imagino que en ese momento ese pueblo y esas personas se alegraron y se gozaron de que el Señor les haya levantado nuevamente un rey que sí permitiera y viviera conforme a su instrucción. Dice, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea que Hulda confirmó que esas palabras y que esos libros que se habían encontrado allí eran palabra del Señor. Es importante eso, que esa capacidad y ese don que el Señor le regaló a esta mujer. Hasta los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. De la anterior, desde el mayor adelante, ahí, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Adonai pacto de caminar en pos de él y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, a los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Adonai su Dios, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Vemos que aquí es maravilloso porque este hombre, este rey, va donde Hulda y las palabras que él les da lo confrontan primero a él, porque vemos, dice que el rey rasgó sus vestiduras en señal de duelo por eso que había escuchado. Y vemos de que él esas mismas palabras se las leyó al pueblo, y el pueblo no se apartó, dice aquí, no se apartó de delante de Adonai,
En el tiempo que él estuvo vivo, en el tiempo que él vivió, esas personas no se apartaron del Señor. Entonces vemos cuán importante es. Y esa transformación la hizo la palabra del Señor. Esa transformación la hace su palabra, porque él leyó, fueron las palabras dadas a Moisés y fueron ellas quienes seguramente estremecieron la vida de esas personas, estremecieron y tocaron su ser. Y entonces empezaron y volvieron a hacer lo bueno y lo recto. Solamente dice, durante el tiempo que él vivió, no sabemos si después de eso se apartaron nuevamente. Continuamos. Bueno, aquí están como los detalles bíblicos que los quise traer solitos para tenerlos presentes. Dice, Hulda profetiza, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arshas, guarda de las vestiduras. Aquí vemos que el esposo de esta mujer también tiene una función importante, tiene una función de cuidado y es dentro del templo, guarda de las vestiduras. Entonces vemos que es importante porque aquí nos muestra que si ese hombre tenía tal función, esa mujer y esa esposa también desempeñaban una función y servían al Señor. Es importante eso. Tiene que haber una coherencia entre esas dos cosas. Mi esposo es tal, desempeña tal función, mi esposo desempeña tal tarea, le sirva al Padre de esta forma. Entonces nosotras también como damas y como mujeres temerosas del Señor, tenemos que esforzarnos cada día también por hacer lo bueno, lo recto y también junto a ese esposo hacer las cosas bien que le agraden al Señor. Y siempre, siempre, siempre poder ser un apoyo y juntos intentar poner siempre en primer lugar el Padre y lo que les ha enseñado. Y estas dos mujeres, tanto Josaba como Hulda, tienen esposos que tienen unas funciones importantes y unas funciones que requieren de temor al Señor, porque muy seguramente no iba el Señor, bueno, Moisés en ese momento no iba a permitir de que se colocaran unas personas que no estuvieran haciendo lo correcto y que no estuvieran haciendo las cosas bien delante del Señor. Seguramente el Padre y quien estaba a cargo los eligió a ellos por su testimonio, por su conducta, por su manera de proceder. Seguramente pudieron ocupar ese lugar, pudieron servirle al Señor en esa labor. Aquí dice, guarda de las vestiduras. Y dice que Hulda moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Listo. Continuamos. Bueno, esta es una información que sí es aparte, la traje, es sobre Hulda. Vamos a leerla. Aquí dice, Hulda es una profetisa mencionada en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Segunda de Reyes, 22, 14, 20 y Segunda de Crónicas, 34, del 22 al 28. Aquí hay una primera anotación y dice, en los pasajes mencionados, Hulda es consultada por el rey Josías, ya lo vimos, y el sumo sacerdote Hilcías para interpretar un libro de la ley descubierto en el templo de Jerusalén durante su restauración. Hulda confirma que las desgracias prometidas en el libro realmente sucederán debido a la infidelidad del pueblo de Israel. O sea, esta mujer afirma de que eso se va a cumplir, y eso que se iba a cumplir era lo que el Señor ya había dicho a través de Moisés. Hulda es descrita como una profetisa reconocida y respetada, lo que sugiere que ocupaba una posición importante dentro de la comunidad religiosa de su tiempo. Esta es una información, son datos históricos que encontré en otra fuente. Dice, según los relatos bíblicos, Hulda vivió en Jerusalén, esto sí lo dice la palabra, vivió en Jerusalén en la época del rey Josías, también lo vimos, alrededor del siglo, perdón, ¿qué siglo es ese? Yo tengo problema con los números romanos. Bueno, continuamos. Siglo 7 antes del Mesías. Listo, siglo 7. Continuamos. Dice, la figura de Hulda es significativa porque representa a una mujer con autoridad profética en un contexto cultural y religioso dominados por hombres. Su mensaje profético contribuyó a la reforma religiosa, o sea, ese cambio emprendida por el rey Josías. O sea, fue esta mujer la que le confirma
al rey que está haciendo lo correcto, que va a hacer lo que es bueno. Y como dice, también lo anima, porque qué tal si fuese otro profeta y le dijera, no, pero, o sea, cualquier otra respuesta. Pero esta mujer le dijo, lo que vas a hacer sí es lo correcto, sin embargo, vas a tener estas consecuencias, pero también tú no vas a ver todo lo que va a suceder después por el rey Josías y tuvo implicaciones importantes para el pueblo de Israel. Estos son algunos, bueno, listo, ya, pasamos a la otra. Aquí vienen las reflexiones y enseñanzas, que fue como lo que agregué. Coloqué estos textos aquí porque, como les decía anteriormente, fue la misma palabra del Señor la que convenció a ese rey del pecado del pueblo, la que convenció a ese rey de que las cosas no se estaban haciendo bien. Y vamos a ver por qué. Dice, haz los santos con tu verdad. La verdad sabemos de que es la palabra del Señor, su Torá. Enséñale tus palabras, la cual es verdad. La palabra del Señor es verdad, sus mandamientos son verdad. Estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. O sea, conforme a lo bueno. Para lo cual, bueno, aquí hay otro texto bíblico, dice, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad, en la obediencia. Y por último, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consuelo. Fue precisamente lo que hizo Hulda. Y la anotación que hice, yo escribí algo aquí, dice, los mandamientos del Señor son verdad, que es su Torá. Debemos prepararnos continuamente, alimentar nuestra vida espiritual y cultivar día a día nuestra relación con el Todopoderoso, cuidar de lo que vamos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos. ¿Por qué cuidar de eso? Porque de eso depende nuestra forma de actuar. Y todo eso habla de nuestro testimonio, todo eso habla de quiénes somos. Cada vez que nos mostramos ante los demás, estás transmitiendo un mensaje de quién eres. Y esta mujer, estos hombres la fueron a consultar a ella, seguramente que ya tenían alguna información sobre ella, ya conocían quién era esta mujer, ya conocían cuál era su función. Y como hemos visto que ella había hecho otras, ya había profetizado otras cosas antes de. Cuidar de lo que hablamos, de lo que bueno, hay que reflexionar y revisarnos permanentemente, es importante. A veces, yo pensaba y dije, a veces tenemos una vida acomodada y está, como dice uno, estamos tan conformes y nos olvidamos a veces de reflexionar y de revisarnos a nosotros mismos para mirar qué cosas necesitan cambio. Porque todo en esta vida cambia, todo en esta vida necesita un cambio cuando están las cosas mal, claramente, porque si todo está bien y sabemos de qué es lo correcto y que estamos haciendo las cosas bien, pues gloria al Señor por eso, continuemos y esforcémonos por seguir haciéndolo así. Ay, no veo. Listo. Yo coloqué aquí siempre revisar esa semilla que algún día fue sembrada en nuestra vida y que el Señor permitió que floreciera y hoy podamos estar dando frutos para su gloria. Hay que revisarnos qué tanto hemos avanzado, porque cuando sembramos una semillita, la dejamos allí, pero es necesario revisarla, es necesario darle vuelta, es necesario regarla, es necesario cultivarla día a día para que ella pueda germinar y pueda pues dar su fruto, dar su fruto. Igualmente pasa con nosotros. Si algún día, en algún momento de nuestra vida, cuando el Señor permitió que le conociéramos, que nuestros ojos fueran abiertos realmente y empezáramos a caminar en su verdad y en su instrucción, ese día fue plantada esa verdad en nuestra vida. Y hay que continuar revisándonos y mirar qué tanto si se ha fortalecido eso o ha quedado allí y qué tanto hemos avanzado en esa verdad. En este sentido, la invitación es a no descuidar nuestra vida en relación con Dios.
y relación con Dios. Pues creo que la vida es un regalo, la vida es un regalo y también es un milagro del Señor. Es un milagro del Señor porque la vida se pierde a veces tan rápido, es cuestiones de segundos, de nada, es cuestiones de nada y la vida se pierde. Entonces, a veces cuando tenemos unas situaciones difíciles en nuestra vida y perdemos a alguien, entonces comprendemos mucho más el valor de la vida. Y por eso es importantísimo, importantísimo aprovecharla y cuidarla. Porque esas situaciones y esas escenas donde son difíciles, por lo menos de muerte, nos hacen ser conscientes del privilegio que tenemos de estar vivos y de hoy también estar aquí en este momento, porque el Padre le ha placido así. Dice de cuidar nuestra vida y relación con Dios. Y qué bonito es llevar una vida, vivir, pero vivir para agradar al Señor, vivir en Él y vivir conforme a su instrucción y estilo de vida. De esto depende que estemos preparadas. Esta mujer estuvo preparada cuando esos hombres fueron a consultarla. Ella estuvo preparada y ya sabía que esas palabras y eso que estaba escrito allí era palabra del Señor. Entonces aquí dice, estar nosotras también, de esto depende estar preparadas y listas para pensar, para hablar, para actuar y vivir con verdad. Estar preparadas para pensar, ¿por qué? Porque lo que pensamos, eso hablamos. Lo que está claro en nuestra mente está claro en el verbo. Entonces es importante eso. Nuestros pensamientos, lo que cultivamos, de lo que nos alimentamos, lo que llenamos, nuestra mente, todo eso está guardado allí. Y en algún momento, en cualquier situación que sea necesario mencionar y hablar de algo, vamos a estar listas, vamos a estar listas. ¿Y cómo nos nutrimos nosotros? Leyendo su palabra, que tengamos claro de pronto textos bíblicos que nos animen. Dice, actuar y vivir con verdad, dando ejemplo y buen testimonio a los que nos rodean. Es importante eso. Y algo que meditaba en esto, a esta mujer la consultaron acerca del libro de la ley, de esas palabras que estaban escritas allí, pero actualmente a nosotros nos consultan por muchos temas y algunos de esos temas o situaciones reales que nos consultan es sobre el amor. El amor es un tema que el Señor deja claro en su palabra, pero en el mundo se ha tergiversado ese tema. Y cuando nos consultan o consultamos a otros acerca de él o vemos a veces reflexiones en torno a ese tema, vemos que a veces se aleja muchísimo, muchísimo de lo que el Señor llama amor, de lo que el Señor llama amor y de la forma como el Señor manifiesta su amor. Dice que Dios al que ama disciplina y es un concepto que de pronto para el mundo les cuesta entender porque es que hemos romantizado el amor y muchas veces así lo concebimos. Entonces empezamos a romantizarlo, pero vemos de que el Señor lo plantea de una forma distinta y ese es amor, ese es amor. Entonces esa es una verdad que nosotros tenemos que tener clara en nuestra vida. Si de pronto cualquier persona nos consulta, una vecina, una amiga, un familiar, acerca de cualquier tema, debemos de siempre procurar darle una respuesta conforme a la instrucción del Señor. Debemos procurar estar preparadas para dar una respuesta acorde a la instrucción del Padre y lo que Él nos ha enseñado en nuestra vida. Porque muchas veces, como de pronto no leemos frecuentemente la Biblia o si lo hacemos, a veces lo hacemos rápido, no meditamos tanto en ella. Entonces nos cuesta en determinados momentos recordar aquel versículo, aquel texto que tenemos. La disciplina también es un texto, es uno de los temas que a veces nos consultan. Bueno, pero la disciplina es malo, es bueno, cualquier cosa. Vemos que el Señor dice que el Dios al que ama disciplina. Sobre el pecado, hemos creído que de pronto pecado, hemos categorizado los pecados. Eso lo ha hecho la sociedad. Muchas personas en la actualidad han categorizado los pecados y entonces dicen, no, pero es que es una mentira, pero es una mentira piadosa. Y entonces no lo condenan igual que aquel que de pronto mata o que de pronto roba. Entonces hemos categorizado eso. Y nosotras, hablo por mí, de pronto en algunos momentos también hacemos eso. En algunos momentos también construimos un concepto basado a veces más en las cosas seculares que en la palabra del Señor. Y el concepto que manejamos en nuestra vida, acorde a estos temas, debe ser basado en lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y para eso debemos cuidarlo, debemos cultivarlo, debemos alimentarlo y fortalecer cada día lo que el Señor nos permite aprender. Porque a veces sí, escuchamos las prédicas, leemos muy seguramente, hacemos nuestros devocionales, pero a veces ya
lo escuchamos y listo. Pero sabemos que nuestra mente es necesario estar repitiendo constantemente las cosas para asimilarlas, porque ese proceso de asimilación, como puede tardar o como no, para algunos de pronto les es fácil captar las cosas y tenerlas allí, pero para otros de pronto necesitamos siempre estar meditando en eso y recordarlo para tenerlo claro. Entonces, el pecado es uno de esos temas que también a veces romantizamos y que a veces categorizamos. Simplemente decimos, no, pero ella es mala, ella es buena porque ella hace esto, pero tú no haces aquello. Pero igual, mis amadas, es pecado como el Señor lo dice. Y cuando nosotros nos consulten esas cosas, recuerden lo que hizo Hulda, habló palabra, pero esa palabra que ella le dio a esos hombres fue una palabra dura, pero allí al mismo tiempo iba también la misericordia. ¿Y cuál es esa misericordia? Bueno, mi hermano, si tú me consultas sobre el pecado, pues yo te digo que el pecado es esto y esto. Esto es lo que el Señor me ha permitido aprender, pero también el Señor dice que aquel que confiese sus pecados y se aparta hallará misericordia delante del Señor. Entonces es importante. Yo te digo esto, pero también te digo que si te apartas, que si procuras con diligencia y con la ayuda del Señor no hacerlo y no permanecer en él, pues el Señor te perdona. El Señor te perdona. También con relación al perdón, a veces no perdonamos, no sé, porque hemos aprendido de que no, es que tú me la hiciste, tú me la pagas y no te perdono porque eso me dolió mucho por cualquier cosa. Así somos, así somos, así somos. Y entonces es nuestra verdad, es nuestra realidad, porque somos seres humanos y a veces somos así. No te perdono porque me has hecho muchas cosas, porque eso me dolió, porque no debiste, porque tal, muchos argumentos. Pero el Señor nos perdona a nosotros sin merecerlo. Y eso debe ser nuestro espejo. La palabra del Señor debe ser ese reflejo que día a día nos centra otra vez. A veces estamos como dispersos, nos descentramos, pero el Señor, su palabra, debe ser eso que otra vez te enfoque a la meta. Y la meta es la obediencia al Padre y cumplir y vivir una vida que al Señor le agrade, hasta que Él venga. Ser esforzados y valientes hasta que Él venga y procurar con diligencia guardar y vivir una vida que le agrade a Él. Esa debe ser nuestro norte, eso debe ser nuestro enfoque. Y si bien en algunos momentos, bueno, sí lo perdemos, pero ese es nuestro enfoque, mis amadas. Y entonces el pecado es otro tema que nos consulta. Perdón, el perdón. Y a veces nosotras también decimos, no, pero es que si eso que te hizo no lo puedes perdonar por esto y por aquello. Pero no, el Señor a ti te ha perdonado. ¿Y cuántas veces nosotros no fallamos delante del Señor? ¿Cuántas veces no hacemos lo incorrecto delante del Padre? Y aún así podemos entrar nuevamente, confiadamente ante el trono de la gracia, pedirle perdón y empezar nuevamente a hacer las cosas bien. Entonces es importante eso. Esos temas son claves y actualmente nos pueden consultar, por lo menos a mí muchos de ellos me los han consultado y he meditado y he dicho, bueno, a veces no respondo como debo, o a veces me falta, o a veces esto. Y esta enseñanza me ayudó mucho a reconocer y a mirar esa parte, a mirar cómo es que estoy de pronto aconsejando a otros, porque si bien lo hago con una buena intención, y a veces todas lo hacemos con una buena intención, a veces nos alejamos de lo que el Señor nos dice. Bueno, con relación al matrimonio, el matrimonio también es otro tema que siempre nos consulta, como que no, pero es que te casas y luego cualquier cosa, los argumentos que, no sé, los del mundo que dicen es que no hay hombre bueno, tal y cual, cualquier cosa. Pero entonces tú puedes decirle que es que en el Señor sí se puede llevar un matrimonio, que sea un matrimonio que se pueda vivir, un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz, claro está, de pronto en medio de ese proceso van a haber situaciones difíciles, pero sí se puede con su ayuda llevar y disfrutar de una vida de matrimonio agradable y llena de gozo, porque también es un regalo que el Señor hace a nuestra vida. De pronto el conformar una familia, aquellos que la tienen, como lo decía anteriormente, es una bendición y sé que es de motivación, porque a veces yo que de pronto veo a mamitas, a papitos, bueno, yo que lidio con niños y verlos de pronto a ellos sonreír, hablar, crecer, porque ellos van creciendo, son tan pequeños y van creciendo sus palabras, sus ocurrencias, lo que dicen, eso siempre como que nos motiva, nos levanta, nos inspira y entonces se convierten en fuentes de motivación para seguir ante esta vida, porque si bien es difícil, como decíamos, en esos tiempos difíciles que también estamos hoy, hay cosas que nos motivan y nos ayudan a levantarnos y a seguir haciendo las cosas bien. Y una de esas es cuando tenemos un matrimonio, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos hijos, cuando tenemos algo que nos motive. De pronto los que no tienen hijos, sus padres,
su primo, su tía, cualquier persona que está allí, que sea parte de tu familia, pues eso te motiva. Y aquellos que tienen matrimonio, pues su esposo, su esposa, sus hijos, son a veces fuentes de motivación. Y sabemos de que el matrimonio es importante, además de que el Señor lo demanda en su palabra. Y es eso lo que tenemos que decir cuando nos pregunten. Y mucho más, porque de pronto lo que estoy diciendo ahora, pues es la reflexión que hago. Pero sé que si nos dedicamos a mirar puntualmente y con dedicación estos temas, sé que hay mucha riqueza en la palabra que nos puede ayudar a saber y aconsejar de una buena forma. Y que si bien de pronto no nos creemos profetas y no lo somos, pero sabemos de que el Señor nos puede usar también para dar una palabra a cualquier persona que necesite saber acerca de algún tema o cualquiera de estos términos. Otra cosa son las relaciones sexuales. Ese es un tema que, bueno, ahí lo puse porque, bueno, es un tema que a veces nos cuesta hablar, e incluso a veces ni siquiera lo hablamos, pero también con relación a eso nos instruye el Señor. Yo recuerdo que alguna vez compartía con alguien que me enseñaba con relación a este tema y el Señor da también instrucciones muy puntuales con relación a eso. Yo recuerdo que esas enseñanzas cuando nos reuníamos, yo todavía las tengo y las valoro mucho, las valoro muchísimo porque estos temas es importante hablarlos. Y a veces no los hablamos, a veces los dejamos allí, los olvidamos y tratamos de obviarlos, pero sabemos de que las cosas que no se tratan y que no se hablan y que se dejan ahí por olvidarlas o por hacernos los locos o las locas, bueno, las locas porque no hay hombres, no van a dejar de existir, están allí y en algún momento va a tocar enfrentarlos. Y eso pasa también con aquellas que tienen hijos. Son temas que es necesario hablarlos con ellos. De pronto, para que ellos ya tengan esa idea y conozcan antes que en otro lugar qué es lo que el Señor nos dice y nos enseña de cada uno de ellos. Bueno, aquí hablamos de las familias, creo que ya lo mencioné cuando hablaba del matrimonio. La identidad es importante también, la identidad es algo importante. Vemos que a veces las personas carecen de esa identidad. A veces uno le pregunta, bueno, pero ¿quién eres? Alguna vez en una tarea que me pusieron, le preguntaba a alguien, bueno, dime quién eres tú. Y ella me decía, esa es la pregunta más difícil que me has hecho. Yo me quedé sorprendida y esa muchacha empezó a llorar cuando le pregunté eso. Yo le dije, pero bueno, cálmate, vamos a mirar. Y ella decía, no, no sé quién soy. Así me lo decía. Yo recuerdo que también eso me, me estremeció mucho porque algo que de pronto, bueno, yo en lo personal cuido mucho esa identidad y siempre, o sea, tener claro quién eres, cómo tienes que actuar, qué es lo bueno, o sea, siempre fortalecer esa parte de la identidad. Y también cuando hablo de identidad, pues no solamente hablo de pronto de esos principios de ética y de moral, sino también es importante saber, soy niña y soy niño, esos temas son fundamentales. Ahora que pues estamos viendo todo lo de el nuevo movimiento que se está levantando. Es importante también esa parte. Y bueno, los amigos. Sabemos de que el texto en Proverbios que nos dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces los amigos también es importante ese tema, revisarlo. A veces nos preguntan, bueno, pero no sé, ¿qué amigos tienes tú? ¿Por qué no tienes estos amigos? Pero tenemos que ser conscientes de decir, es que lo siento, yo puedo hablar contigo, puedo compartir, pero no puedo ir más allá porque es que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y si de pronto no estás haciendo las cosas bien, eso puede inferir también en mi vida. Y por eso prefiero de pronto no. A veces esas cosas duelen y esas cosas molestan. A veces cuando se los decimos a las personas que no conocen de pronto todo esto y que no son sensibles a ello, cuando se los dice se ofenden. Pero aún así, como lo dije al principio, por eso le llamé a esta enseñanza viviendo en verdad y valentía, porque aunque sea difícil, porque sí es difícil, debemos siempre hacerlo. La verdad y tener valentía para hacerlo, se necesita para hacerlo. Siempre recordar, a veces sé que nos da temor, pero como siempre me digo a mí misma, aunque me esté muriendo del miedo, lo hago. ¿Ya? A veces casi nunca me detengo por nada porque esa frase siempre me la digo a mí. Aunque tenga muchísimo temor, lo hago. Lo hago si es lo bueno, si es lo correcto y si es lo que tengo que hacer. Lo hago. Bueno, listo. Bueno, aquí vienen como los aportes, no sé. Hasta aquí, hasta este punto de todo lo que he podido hablar. No sé si quieran opinar, quieran participar, que hayan estado calladas. Vamos ahora, Sari, para
ser despedidas y procedemos a... Bueno, pero vamos a leer la conclusión entonces para ya orar. Yo había colocado un texto allí al final. Ese fue el texto que decidí tomar para cerrar esto que he compartido con ustedes. Es Josué 1:9. Sé que es un texto que todos conocemos, pero a veces cuando llegan esos momentos duros se nos olvida. Entonces por eso lo quise traer. Aquí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un recordatorio, es un mandato también. Dice que te mando, que te esfuerces y seas valiente. El Señor te dice que no temas, no temas, no desmayemos, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso es una promesa y tenemos que siempre saber de que es así, porque el Señor no miente y sus promesas son verdad, son eternas, son para siempre. Entonces, si el Padre lo ha dicho, siempre saber y creer de que el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y es Él quien nos acompaña y nos guarda todos los días de nuestra vida. Listo. Bueno, vamos a orar. Entonces, ahora sí. Amado Padre Eterno, te damos gracias por permitirme, Dios, compartir con mis hermanas lo que ya había venido preparando, Señor, aquello que ya había venido pensando y meditando. Gracias, Rey, porque sé que también hablaste a mi vida. También sé que a ellas, Padre. Te doy infinitas gracias, Señor, por este momento. Gracias por el privilegio que me das de servirte. Sé que las capacidades que tenemos son para disponerlas también para ti, son tuyas. Y sabemos de que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, te pertenece, incluso nuestra vida misma es tuya, Señor. Necesitamos de ti permanentemente, no somos nada. Eres tú quien nos ayudas, Padre, y si hacemos las cosas bien, es porque tú nos ayudas a hacerla así. Y como a veces le digo a mi madre que responda, yo le digo, mami, cuando te digan que por qué soy así, di que es porque el Señor está en mí y le he conocido y por eso soy diferente, para que la gloria sea para Él. Entonces es importante esa parte. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por mis hermanas. Gracias porque sé que ellas han dispuesto también este tiempo para escuchar, para aprender más de tu palabra, que es importante. Así como hemos aprendido hoy, es importante cultivarla, es importante fortalecernos cada día más en ella. Es importante cada día conocerte. Es importante cada día, Señor, cultivar nuestra vida de oración e intimidad contigo. Padre de la gloria, muchísimas gracias, agradecida estoy contigo, Señor, porque me permitiste compartir esto con mis hermanas. Gracias porque sé que has sido tú quien me has ayudado, Señor, en este momento. Oro por sus vidas, te pido que les ayudes, Señor, y que sé que tu palabra, Dios, no vuelve vacía. Te pido, Señor, que lo que hemos podido compartir hoy quede guardado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, que siempre, Dios, permanezca allí y que dé frutos, Señor, en su momento, que florezca, Padre, esa palabra en nuestra vida y que nos ayude a día, Señor, a actuar, a vivir, Señor, y a caminar conforme a ella. Gracias te doy, Rey de Gloria. La honra sea para ti, Rey amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre. Amén y amén.